El abuelo en casa compartía las finanzas, compartía las caricias y el calor. Haya mirado el programa con atención y haya mirado el nombre de los ponentes, podrá suponer que yo no soy José Carlos Bermejo. Soy Cristina. José Carlos me pidió que era en esta actividad, lo cual hago con gusto especialmente por las personas que me están acompañando y que me lo van a hacer muy fácil. Cuando nos juntamos a pensar en jornadas, algo que hacemos muchos meses antes, esto lo sabe quien alguna vez ha estado metido en comités científicos, estuvimos pensando cuál podía ser un tema sobre el cual reflexionar. Hemos tenido una primera actividad más expositiva por parte de Alfonso, que yo creo que nos ha abierto ya algunos frentes, incluso tal vez alguien se haya quedado con algunas o ganas de cuestionar o de reflexionar sobre algún tema, y luego vamos a tener oportunidad también de vincularlo a lo que también se suscita en la mesa. Por un motivo, ahí viene la voz aquí, así que creo que si en un momento por ahí al fondo alguien no me oye bien, levante la mano y hacemos algo con el sonido. ¿Se oye bien? Bien, pues estupendo. Entonces pensamos en esta mesa queriendo ponernos en el lugar de las personas que acompañamos a enfermos de Alzheimer en esa fase que podemos llamar avanzada, algunos le llaman terminal, algunos final. Bien, podríamos adoptar distintos términos. Lo que sí que estamos hablando es de esos últimos años, ¿no? Cuando Alfonso hablaba de cada uno de los retos, ha mencionado algunas cosas sobre las que vamos a entrar quizá con un poquito de atención. Para organizar esta reflexión hemos invitado a dos amigos de esta casa, a Lourdes Resar, que está sentada aquí, a su vista está a la izquierda mío. Lourdes es médico especialista en geriatría, también una persona muy especialista en el ámbito de los cuidados paliativos. Ella trabaja como responsable del equipo de soporte hospitalario de cuidados paliativos en el Hospital Ramón y Cajal. Luego alguien preguntarle algo más de esto. Para ella trabaja sobre todo en el contexto, por tanto, de los cuidados paliativos, pero también en su formación y su trayectoria está esa vinculación con el mundo de la geriatría. Por otro lado tenemos a Alejandro Florit, psicólogo clínico de formación, trabaja con las hermanas hospitalarias, que saben que en sus centros es costumbre, es muy habitual la intervención con enfermos con enfermedades mentales de diverso tipo. Y él también es máster de bioética, durante muchos años miembro del Comité Asistencial de Ética de esta casa. Así que tenemos a dos personas muy expertas, cada uno en su ámbito y también en algunos aspectos comunes. Y tenemos también otros expertos, están sentados en esta sala, ¿verdad? Son ustedes, algunos de los cuales han cogido mandos, ¿sí? Bien. Por lo tanto, esta sesión va a tener un componente de diálogo entre nosotros, diálogo en torno a algunas preguntas que hemos preparado. Va a tener también algunas preguntas en las cuales les preguntaremos y gracias a este sistema de televotación podrán expresar su opinión. Y finalmente dejaremos un tiempo también para que haya un coloquio abierto sobre las preguntas que pueda suscitar esta reflexión. ¿Entiende un poco la metodología? El objetivo, por tanto, es despejar algunas incertidumbres, reflexionar sobre otras que a lo mejor no nos hemos hecho y quizá luego sentar algún momento también de intercambio. Así que vamos a pasar introduciendo un poquito la sesión, haciendo un breve recorrido de lo que fue el descubrimiento de la enfermedad de Alzheimer. El 25 de noviembre de hace ya más de 100 años, ¿no? Una mujer de mediana edad, de 51 años, en Alemania, es ingresada en un hospital psiquiátrico. El médico, que se apellidaba Alzheimer, esto ya nos da alguna pista, abrió el historial de la que sería la primera paciente diagnosticada de enfermedad de Alzheimer, término que sería introducido años después en el manual de
psiquiatría. Estamos, por tanto, hablando de una enfermedad que acontece hace más de 100 años y cuya prevalencia en el tiempo ha ido siendo creciente, tanto más cuanto más se va asociando a la larga longevidad que tienen las personas y que, por lo tanto, nos la vamos a encontrar muchas veces en personas mayores. Y dado que cada vez vivimos más años, pues nos vamos encontrando con una prevalencia más alta. Antes de pasar un poco la palabra a mis compañeros, explicar brevemente las instrucciones de uso de los mandos. Quienes tienen mandos es muy sencillo, los mandos están siempre encendidos, ¿vale? Así que no tienen que pulsar ninguna tecla de encendido. En algunos momentos enumeraré una pregunta y habrá 3 opciones o 4 opciones de respuesta, o 2 o las que sean. Ustedes seleccionarán la respuesta que quieren, es decir, si quiero la respuesta 1, selecciono el 1 y le doy al OK. Y en la pantalla aparecerá OK. Con esto ya habrán enviado la respuesta y podremos ver en tiempo real la opinión de las 50 personas que han aceptado el mando. ¿Bien? Bien. Pues vamos a arrancar. Alzheimer, fase final, cuidados paliativos. ¿Qué os ha suscitado esto? Pues la verdad es que lo primero que yo sentí cuando nos invitasteis aquí a la mesa, por lo menos solo de mí mismo, es alegría en ver que se está planteando esta cuestión y alegría al ver cómo se componía bueno, no sé si es la mesa o nosotros mismos, ¿no? los que nos habéis invitado a hablar de esto. Cuando estamos tratando temas humanos y temas técnicos, ¿no? Como esto, en donde se tienen que juntar, me parece que es fundamental no perder de visión todo lo que son los avances científicos. A mí me ha parecido interesantísima la ponencia de Alfonso y la capacidad de estructuración que ha tenido, cómo la ciencia ha avanzado en tantas cosas, pero también nos ha abierto una serie de cuestiones, sobre todo hacia el final, que son cuestiones que tenemos que debatir, que tenemos que pensar, que tenemos que dialogar, ¿no? Y esa unión entre, digamos, la ciencia, la técnica, digamos, más la psicología, más la parte ética, es algo que tenemos que dialogar en la sociedad, ¿no? Y por eso también la idea del Power Vote me ha parecido que es muy interesante, porque todos tenemos algo que decir en estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero es decir que me ha encantado y que vengo pues para aprender también de todos, ¿no? Gracias. ¿Esto? Bueno, yo no es la primera vez que vengo a esta casa a hablar de cuidados paliativos en pacientes con enfermedad de Alzheimer avanzada y siempre es una satisfacción porque para personas de formación de geriatría como yo y ahora dedicados a cuidados paliativos, el hecho de enlazar ambos temas me parece muy importante. Se ha dicho en la ponencia anterior, ¿no?, que cada vez cuidamos mejor de estos pacientes y que incluso ahora se ve cómo aquellos pacientes que estaban en la rama de no tratamiento, pues con simplemente los cuidados que les damos llegan más lejos, y esto está haciendo que cada vez haya más personas que lleguen a la fase final de la enfermedad, y hay que tener muy claro cómo nos planteamos el cuidado de esa fase final de la enfermedad. También se ha hablado del tiempo, ¿cuánto tiempo? ¿Realmente nos importa el tiempo o lo que nos importa es qué necesita esa persona en ese momento de su enfermedad, sea cual sea? Yo creo que eso es un poco la apertura de ver, no fijarnos tanto en pronósticos y cosas similares, sino en las necesidades del enfermo, cuáles son en este momento las necesidades que tiene el paciente y cómo se las voy a solucionar. Entonces, el estar aquí para hablar de este tema es algo que realmente agradezco mucho a esta casa, a la que siempre vengo con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a pasar una batería de preguntas. Vamos a estrenar los mandos, sacados, si los tenéis ahí guardados. Os recuerdo las instrucciones. Hacemos una preguntas cerradas. Probablemente al tener estas respuestas tal vez escogerían alguna o varias, pero os pedimos que os posicionéis. Vamos a hacer una foto del enfermo de Alzheimer en esta fase. ¿Cuáles serían las principales características de la enfermedad
en este momento la dependencia total para el cuidado, alteraciones conductuales graves, dificultad severa para la alimentación por una vía natural o la aparición de otros problemas de salud asociados. Quienes tengan los mandos, aprovechen si quieren para consultar, se admite el comodín del público, escojan 1, 2, 3 o 4 y pulsen OK, solo una respuesta. Algunas personas que van votando, vamos viendo, se va formando revuelo porque algunos arrepienten no haber cogido mando. Pulsamos 1 o 2 o 3 o 4 y damos a la tecla de OK. Nos falta por votar 5 personas. Nos vamos animando. No sean tímidos. Esto es un examen, para los estudiantes. Bien, vamos a cerrar la votación. ¿Cuáles son las principales características de la enfermedad en este momento? Estamos hablando de esa fase avanzada o final. Bien, sobre todo, tenemos de relevancia, tenemos de relevancia alto grado de dependencia. Vamos con otra pregunta, luego comentamos. ¿Dónde pasa la etapa final del enfermo de Alzheimer? A su criterio, ¿la pasa en su domicilio, atendido por cuidadores, profesionales o no profesionales? ¿La pasa en una residencia de ancianos o en un hospital o en una unidad de cuidados paliativos? ¿Dónde la pasa? ¿Cuál es la realidad de este tipo de pacientes en el contexto español? Vamos a hablar. Pulsen 1, 2 o 3 o 4. ¿Ok? Revuelo. Vámonos, nos vamos animando. ¿Dónde están los enfermos de Alzheimer? ¿Otra votación? ¿Están aprovechando para intercambiar opinión o para hacer planes para luego? Bueno, vamos a hacer la votación. A ver, ¿quién ha acertado? ¿Dónde pasa la etapa final un enfermo de Alzheimer, Pablo? La mitad opina que en una residencia de ancianos, un 30% piensa que en su domicilio. Y menos personas piensan que en una unidad de cuidados paliativos o en un hospital. Bien, otra pregunta más. Pregunta clave. Últimamente incluso salían en medios de comunicación algunos titulares, yo he visto de esto. ¿Por qué se muere el enfermo de Alzheimer? ¿Se muere por la propia enfermedad que evoluciona? ¿O se muere porque contrae otra enfermedad que le complica su estado de salud hasta llevarle a fallecer? ¿Por qué se muere? ¿A consecuencia de la enfermedad? ¿Votamos 1? Revuelo. ¿A consecuencia de la enfermedad o a consecuencia de otro problema de salud? ¿Votamos 1? ¿Votamos 2? Venga. Hago una última pregunta y paso la palabra aquí a mis compañeros. Vamos, cerramos votación. Va a salir. A consecuencia de otros problemas de salud. No estamos diciendo ni que... Estamos recogiendo un poco sus expresiones. Ahora seguimos hablando. Una última pregunta de esta batería de preguntas. Ya no hay más. Yo tenía pensado que... Algo. ¿Cuál es la foto del enfermo de Alzheimer? Bueno, como el público ha dicho, es verdad que una de las características principales de esta fase es la gran dependencia de este paciente. La foto sería un paciente que no camina, que tiene mucha dificultad para sujetar incluso el tronco y por lo tanto pasa mucho tiempo en la cama, o si se le consigue sentar malamente se le sujeta en una postura cómoda, que o no emite ningún sonido o emite monosílabos, es ese ma, ¿no? que muchas veces tienen.
Y, cosa que parece que le daba menos importancia, tiene problemas para deglutir, que ese va a ser uno de los grandes hándicaps que tienen estos pacientes y que va a influir en muchas tomas de decisiones, y tienen problemas de salud asociados. Pero yo no estoy de acuerdo con el público que lo que mata al paciente son esos problemas de salud asociados. Una neumonía es muy raro que nos mate a cualquiera de nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos una enfermedad de Alzheimer en fase muy avanzada. Estos pacientes se mueren de su enfermedad de Alzheimer y en esa enfermedad de Alzheimer surgen complicaciones propias de la enfermedad. Y yo creo que este concepto hay que tenerlo muy claro a la hora de tomar decisiones. Es una enfermedad progresiva. No estamos ante un estado vegetativo persistente, no estamos ante un ictus severo que ha dejado unas secuelas muy grandes, pero ni uno ni otro progresa. La enfermedad de Alzheimer progresa y mata, ¿vale? Entonces, yo creo que eso, que lo tengamos claro cuando tenemos que tomar decisiones, es importante, porque no es lo mismo una enfermedad con unas secuelas que queramos pensar severísimas pero estables, que una enfermedad que sigue progresando y va avanzando. Lo que pasa es que con los cuidados que hoy en día les damos, llegan a estadios tremendamente avanzados de la enfermedad. ¿Y por qué pensamos que están en residencias? Pues porque son pacientes que, como sí ha dicho la mayoría de ustedes, necesitan muchísimos cuidados. Y la sociedad en la que estamos viviendo, con todo el mundo trabajando, más en esta época de crisis que hay que buscar el trabajo que sale, pues hace que muchas veces no dispongamos del tiempo para cuidar en el domicilio. Aún así, yo creo que en nuestro medio hay muchos pacientes de Alzheimer cuidados en casa. Cuando empezamos a hacer este trabajo, le pregunté a mis compañeros de aquí de la unidad de cuidados paliativos, digo, ¿cuántos enfermos de Alzheimer vienen a esta unidad, ¿no? Andaban entre 5, 4,5 en los últimos, ¿no? Del total de pacientes que pasan por una unidad de estas características. ¿No se oye bien? ¿No? Sí, a veces me corto un poco, yo también lo estoy notando, pero es el micro, no yo. Es decir, es un porcentaje pequeño del total de pacientes, ¿no? Vamos a ver un corte de una secuencia, de un documental que nos va a seguir permitiendo hacer distintas tomas de este caleidoscopio, ¿no?, que nos supone la enfermedad. Ya lo comentábamos antes, cómo no solo afecta al paciente, sino cómo también va afectando distintos elementos del entramado, ¿no? Vamos a ver este documental de esta película. Es una película documental editada por Televisión Española. Lo pueden ver si quieren en internet, si lo quieren ver completo. Se llama Morir dos veces y narra la historia de una familia española cuyo padre de familia se diagnosticado enfermedad de Alzheimer y va bueno, pues experimentando todo el desarrollo de esta enfermedad. Vamos a verlo, Pablo, y luego comentamos. Y luego pues ya, claro, cosas sencillas como tal vez vestirse, como ir al lavabo, pues ya necesitaban ayuda. Atendido en su domicilio, su mujer, que es algo. Pues con mis dos hijos, que entonces tenían 10 y 12 años, pues hemos tenido que ir. Una consulta se plantea que se deja ir palabras, ¿no? Se deja ir la palabra de nos moriremos, se deja ir la palabra mejor tendremos llegar a la residencia, se deja ir la idea de ¿podremos cuidarlo? ¿Sabremos? ¿Tendremos la capacidad, la competencia, la paciencia? Yo soy incapaz de llevarlo a un punto. Me da muchísima pena. Yo considero que es un
armas, el padre de los hijos, es una buena persona y ahora mismo que está mal, mucha gente me dice, bueno, pero ahora, dice, si él no se entera, ya sé que él no se entera, pero yo sí que me entero. El problema pues tal vez lo tenga yo. De ningún modo puedo culpabilizar a mi madre por tener a mi padre en casa. De hecho, en su momento, cuando se tomó la decisión, le tomó en su nombre y en el nuestro. Nos hemos educado con eso, hemos tenido siempre en casa, ha sido siempre así. Ha sido una realidad que no se ha modificado jamás. Y nunca me plantearon cambiarlo, ni culparla, ni nada, porque realmente también sabemos una cosa, que los cuidados que recibe en casa son muchísimo mejores de mayor calidad que en un centro privado, por ejemplo. Él ahora mismo, si no estuviera en casa, ya no estaría. Porque si fuera un centro, ya, por ejemplo, él tiene problemas para comer y entonces pues ya no le darían de comer. A la primera vez que se atragantase, ya no le darían. Aquí vino una enfermera y me dijo, dice, bueno, si se atraganta, para, ya no le dan más de comer. Y digo, si se atraganta en la primera cucharada, ¿qué pasa? Pues igual, no sé. Era un recorte, nos saca a la luz varias situaciones, vamos a ir desmenuzando algunas de ellas, pero sí que me gustaría, Alejandro, que nos aportes tu reflexión de qué impacto tiene también esta enfermedad para la familia o para los cuidadores que habitualmente están atendiendo al enfermo de Alzheimer. Bueno, yo no sé si casi acabaríamos antes diciendo en qué no impacta, ¿no? Porque el impacto al final termina yendo a todas las áreas de la vida de un ser humano y por tanto de un sistema familiar, ¿no? Realmente es una situación que sobrecarga mucho, casi siempre novedosa, aunque ahora es verdad que hay más conocimiento a nivel global de lo que es el Alzheimer, pero siempre hay muchas preguntas, muchas dudas que no se saben. Depende con quién acabes a nivel profesional, quien te acompaña en todo este camino, pues ahí te van a poder apoyar o vas a tener que apañártelas un poco pues como puedas en esas dudas, buscando por internet, que no siempre es el mejor lugar. Además, muy exigente en todo lo que son las dinámicas. Bueno, aquí lo hemos visto en el vídeo, ¿no? Ese cuidado, esos horarios, si tenemos un trabajo, qué hacemos con el trabajo, si tenemos una familia, qué hacemos con la familia, si tenemos fuerzas o no tenemos fuerzas para hacerlo. Esta persona es joven, no siempre uno es joven para hacerlo. Si tenemos los medios o no tenemos los medios económicos, incluso el tema de la economía y ayudas que podemos contar, bueno, pues todo esto impacta. Y luego, un impacto que me parece fundamental y que tenemos que analizar, es todo el impacto emocional. ¿Cómo gestiono esto? ¿Cómo lo gestiona el entorno? ¿Cómo nos apoyamos? Aquí vemos claramente una familia que se apoya y habla. No siempre es así. Bueno, todo esto son impactos que la enfermedad va a cambiar. Al hilo de esto que comentas, y de hecho es uno de los temas de talleres que queremos abordar en esta jornada, hay mucho burnout, hay un especial burnout no solo en la familia, sino en los profesionales. Nosotros aquí tenemos también en el centro una unidad donde hay más casos de personas con enfermedad de Alzheimer o otros tipos de demencia. Hay más casos de burnout, o síndrome de estar quemado, ¿no? Esa sensación también de hastío profesional o personal asociado al cuidado. ¿Hay más casos en tipo de cuidado? Mira, en estas situaciones realmente se cumplen todos los requisitos que una situación debería de tener para potenciar el burnout. Tenemos una situación en la que exige muchísima implicación por parte de las personas que cuidan, ya sea los familiares, sean profesionales, implicación que es a nivel físico, a nivel actitudinal, a nivel psicológico y a nivel emocional. Además, durante muchísimo tiempo. Muchas veces con muy pocos recompensas, o por lo menos recompensas que sean muy visibles. Estamos acostumbrados, por ejemplo, en otro tipo de tratamientos de otras enfermedades, que la mayor recompensa es ver sanar a la persona. Y muchas veces lo que buscamos es esto, cuando estamos cuidando a una persona. Claro, aquí en este proceso esto no se va a dar. Las recompensas hay que buscarlas por otros lados. Toda la parte
emocional, toda la parte de sensación de fracaso, incluso de la culpa que aparece cuando a veces estamos cansados y no damos el 100% todo el tiempo y consideramos que esto hay que hacerlo. Bueno, toda esta situación es típica del burnout. Ahora, dicho esto, no el 100% de las personas que están en el proceso de cuidar a una persona con un Alzheimer van a presentar un burnout. En el vídeo lanza una reflexión que es también a una de las preguntas que hemos comentado. Lourdes, tú trabajas en un equipo de soporte hospitalario donde entre tus funciones fundamentales está la derivación de casos, ¿no?, de cuidados paliativos. ¿Dónde está mejor atendido uno de estos pacientes? Parecía que esta mujer, ¿no?, decía, yo no le quiero llevar a la residencia, está mejor en casa. En el testimonio que leía José Carlos en la inauguración, el testimonio de un familiar, decía, nadie te va a dar los besos que yo te doy, ¿no?, o haciendo un poco esa reivindicación del cuidado personal desde el afecto. A tu juicio, ¿dónde está mejor cuidado? Yo creo que tienen razón el vídeo y esa reflexión. El cuidado personalizado y el cariño personalizado, por muy bien que se le cuide a una persona en una residencia, no se puede dar igual. Desde el simple hecho de que es yo te cuido a ti, nada más que a ti, a yo cuido de 7, de 10 o de 15, depende del ratio que tenga la residencia, simplemente ese hecho ya hace que se modifique la cosa. Y de hecho, yo creo que la supervivencia es mayor cuando el cuidado es así de personalizado. Y hay otra cosa que no se puede dar fuera, y es el cariño que le pueda tener una mujer a su marido o un hijo a su madre. Es muy difícil sustituir ese lazo afectivo. Entonces, si se puede, yo creo que donde mejor está es en casa, porque además hay otra cosa. El paciente si algo reconoce, es su casa, sus paredes y su familia. Entonces, ese vínculo también, no sé hasta qué momento de la enfermedad lo tienen, pero lógicamente también les ayuda. A priori ese afecto, ¿no?, ese vínculo, ese cuidado personal, a mí nos coloca ahí un poco, ¿no?, la tesitura del burnout. Vamos a otro recorte de vídeo, en este caso del cortometraje Arrugas. Tal vez lo conocéis, tal vez si sois alumnos aquí os lo hayan puesto hasta enterito vuestros profesores. Vamos a ver solo una secuencia donde nos encontramos con una persona que está institucionalizada. No sé si estaría en una unidad de cuidados paliativos o en una residencia, no lo sé, pero vamos a verlo y luego continuamos comentando. Que se cae. Che, ¿no ves que sí está mucho mejor? Hoy sí que tenías hambre, ¿eh? ¿Y viste cómo al final te lo comiste todo? Bueno, vamos a limpiar por aquí un poco. Miguel, tócame bien la pajita de los cojones, que se ha vuelto a girar, coño. Pero che, flaca, qué lenguaje. Un día de esto voy a lavar la boca con jabón. Oye, ya te dije muchas veces que a Emilio no le gusta que tantas palabrotas. A Emilio, como está ahora, ya le da igual. Él ya no se entera de nada. Estás muy equivocada, flaca. Aunque no lo parezca, lo que importa sí que se entera. ¿No es cierto, Rockefeller? llama Rockefeller porque es bancario. Bueno, pasamos a otro bloque. Cuidados paliativos. Estamos ante en una fase que sería un poco lo que has descrito, Lourdes. Voy a lanzar otra vez preguntas al público, sacamos los mandos, que esto estabais deseando que llegara este momento, ¿verdad? Vamos a lanzar 4 preguntas para
seguir compartiendo opinión. Cuidados paliativos. ¿A quién van dirigidos los cuidados paliativos? La respuesta podría ser a enfermos oncológicos en fase terminal, otra a personas con enfermedades avanzadas, del tipo que sea, en el contexto de los hospitales, a cualquier persona con enfermedad avanzada o a cualquier paciente que presente o que manifieste dolor. Les cogemos una opción, comentamos, nos revolvemos y pulsamos OK. Venga. Vamos, ya casi estamos. ¿A quién van dirigidos los cuidados paliativos? Ramos Pablo, a ver qué. Se queda algún rezagado, ¿eh? Cerramos la votación, Pablo. A ver qué nos sale. A cualquier persona con enfermedad avanzada. Lourdes. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Tiene sentido plantear cuidados paliativos como estrategia terapéutica en este tipo de pacientes? No, sí, no. Está rapidita, ¿no? Solo en algunos casos y en otros no. Vamos respondiendo. Personas. Sabemos sus nombres. Ha recogido los. Bien, vamos a ver las respuestas. ¿Tiene sentido plantear cuidados paliativos? Algunos casos. Otra pregunta. En su opinión, ¿cuántos pacientes? Antes di una pista de una unidad, pero la nuestra es una unidad cualquiera, ¿no? Hay otros tipos de unidades. Pero ¿cuántos enfermos, del total de enfermos con Alzheimer, cuando se encuentran en fase avanzada, cuántos de ellos son derivados a unidades específicas de atención paliativa, de cuidados paliativos? Por debajo del 25%. Ahí, pero no llegan a ser la mitad, ya supera la mitad, pues estaríamos hablando de una mayoría, más del 75%. Bien, vamos a cerrar, que nos queda una última de esta ronda. Muy bien, hemos votado todos. ¿Qué porcentaje? Aunque una pregunta, y esta me interesa especialmente. La filosofía paliativa, el concepto de cuidado paliativo, ¿está suficientemente arraigado en los profesionales que trabajamos en instituciones, no solo en instituciones, también en los domicilios? Hay muchas personas que trabajan en la atención domiciliaria. ¿Esta filosofía del cuidado paliativo está suficientemente integrada en nosotros como profesionales o en los profesionales? Aquí toca puntuar como si estuviéramos evaluando, ¿no? Así que pueden votar 1, 2, 3 y quienes quieran escoger un 10, que quiere decir que está muy integrada, ponen 1, 0 y pulsan OK. 10 sería que está muy integrada, 1 sería nada integrada. Adelante.
Mueve en la sala. Bien, vamos a hacer la votación. A ver qué nos sale. ¿Está suficientemente arraigada esta filosofía paliativa, los cuidados paliativos? Ramos, y vemos la puntuación y las notas medias. El 1, hemos dicho, o sea, las cifras por debajo del 5, podríamos decir que suspendemos, ¿no? La media, que está ahí señalado en rojo, es de un 3,4. En la media de lo que han votado, 3,4. ¿Sobre esta o sobre las preguntas que acabamos de ver? Bueno, parece que lo que ha salido tiene cierta coherencia, ¿vale? Se ha dicho, la mayoría del público considera que la enfermedad avanzada en general requiere cuidados paliativos. Había una minoría que consideraba que solo para los pacientes oncológicos. Se consideraba que sí, que la enfermedad de Alzheimer podía necesitar cuidados paliativos. A este punto, a lo mejor lo que hay que hacer es explicar, porque yo creo que todavía hay mucha gente que piensa que los cuidados paliativos pues es atender casi la agonía del paciente, ¿eh? Y antes hablé que yo creo que nunca debemos de hablar de tiempos ni de fechas. El hablar de tiempos y de fechas viene un poco de la cultura de los americanos, de su sistema de cómo pagan la sanidad, y que pues aquel paciente que supera los 6 meses de vida pues no está cumpliendo con las características de un programa que paga los 6 últimos meses de vida. Entonces nos hemos aprendido los 6 meses y se nos han quedado ahí atascados, ¿vale? Sino que la filosofía de los cuidados paliativos lo que busca es qué necesidades tiene el paciente y cómo se las voy a solucionar. Entonces eso es la mentalidad que deberíamos de tener. Ahora, si consideramos que tenemos pocos conocimientos de los cuidados paliativos, pues eso explicaría por qué consideramos que muchos pacientes, aunque aquí la mayoría pensamos que sí que la enfermedad de Alzheimer debería de, en un momento determinado, de ser valorado por cuidados paliativos, sin embargo consideramos que la mayoría de los pacientes no están siendo seguidos en ningún programa de cuidados paliativos, ¿vale? Yo creo que tiene bastante coherencia y además creo que se acerca bastante a la realidad de lo que está ocurriendo. Cuando reflexionamos, todos pensamos que estos pacientes lo necesitan, pero a la hora de la verdad no sabemos encontrar el momento y no se pone en marcha, y cuando nos queremos dar cuenta el paciente se está muriendo. Entonces, la solución o el cuidado ideal para un enfermo de Alzheimer en fase avanzada sería la derivación a una unidad de cuidados paliativos o a un equipo de soporte domiciliario. Yo creo que lo ideal sería que aquellas personas que trabajan con enfermos de Alzheimer tuvieran una cierta formación en cuidados paliativos, porque posiblemente si no el sistema se saturaría. De hecho, el cuidado paliativo del enfermo con demencia es un cuidado muy específico, y de hecho los anglosajones incluso hay algunos autores que plantean unidades específicas de enfermos con demencia en fase terminal, porque posiblemente no tenga nada que ver el cuidado de un paciente oncológico en fase muy avanzada de la enfermedad con la de un paciente con enfermedad de Alzheimer en fase avanzada. Pero yo creo que pues si todos tenemos un cierto conocimiento y echamos manos a los recursos de cuidados paliativos más específicos cuando la situación nos supera, sería la forma de hacerlo. Ese conocimiento nos permite saber cuándo vamos a necesitar ayuda. El problema es que si no tenemos bien conocimiento y no detectamos los problemas, a lo mejor no pedimos ayuda porque no estamos detectando que realmente existe el problema, y a lo mejor lo que hacemos es que ante una neumonía del paciente lo manda a urgencias y ya me lo solucionarán en el servicio de urgencias del hospital, ¿vale? A lo mejor hay que ver, pues esta neumonía la tengo que tratar, no la tengo que tratar, la puedo tratar aquí, en fin, una serie de toma de decisiones para las que hay que estar un poquito formados. Al hilo de lo que comentas, creo que
Vamos a pasar al paso siguiente y también se nos une Alejandro un poco al debate. Vamos a compartir un caso con la Asamblea y vamos a seguir un poco al hilo de esta intervención paliativa. Presentamos el caso que posiblemente a algunos les puede asemejar a otros vividos, ¿no? Se trata de un centro residencial en el cual o al cual llega un enfermo con enfermedad de Alzheimer procedente de un hospital. Al ingreso del hospital, o sea, al ingreso procedente del hospital, el centro residencial recibe el informe clínico en el cual dice que se trata de un paciente con demencia tipo Alzheimer. Marca ahí una escala de deterioro, que es el GDS, que es una escala muy conocida para medir el grado de deterioro. Se encuentran en el grado 7/7, lo que indica que es un deterioro muy severo. Presenta fiebre cuando llegó al hospital, fiebre e insuficiencia respiratoria aguda, con una neumonía en el lóbulo inferior del pulmón de probable origen aspirativo. Dada la situación de terminalidad de su demencia, se decide, de acuerdo con la familia, no colocar una sonda nasogástrica para la alimentación. La neumonía era de origen aspirativo, significa que se asocia la causa a que haya tenido problemas para deglutir y por tanto el alimento ha pasado a la vía respiratoria. Actualmente el paciente presenta ingesta con dieta triturada y toma líquidos con espesantes. Cuando llega a la residencia tiene un estado muy precario, aunque parece que mejora su insuficiencia respiratoria y mantiene las constantes estables. Permanece siendo casi imposible la ingesta, pese a los espesantes y pese a la dieta turmis o triturada. La familia tiene bien claro que no quiere que se le ponga una sonda nasogástrica porque, según dicen, no tiene calidad de vida la persona. Entre los médicos y los enfermeros, no enfermos, entre los médicos, los enfermeros y el personal asistencial, no hay acuerdo sobre qué criterios seguir. Algunos consideran que si no se le pone la sonda es dejarla morir de hambre. Otros piensan que no, que hay que respetar la decisión de la familia. Un par de cuestiones a este caso. La primera de ellas, Pablo, pasa un poquito más. Es una situación frecuente. La hemos sacado un poco a modo de caricatura, pero no se da estos casos en instituciones como en las que estamos trabajando. ¿Es una situación frecuente? ¿Sí? ¿No? Respuesta rápida. Incluso quienes no tienen mando, ¿es una situación frecuente? Sí, ¿no? ¿Qué opinan? Bien, avanzamos. Cerramos votación. ¿Es frecuente? Es muy frecuente. Ahora va la pregunta difícil. Pensémosla bien, ¿eh? No respondamos. ¿Sonda sí? ¿O sonda no? Pensémoslo bien. Repito algún detalle del caso, una persona con dificultad. Está bien que, aunque se ha intentado la dieta triturada, los líquidos con espesante, no se consigue ingesta. El estado es malo, precario, dicen. ¿Ponemos la sonda? ¿No ponemos la sonda? No vale que pongan, depende en realidad. Vamos a mojarnos. ¿Ponemos la sonda? ¿No ponemos la sonda? Ya tenemos casi todas las respuestas. Qué complicado, ¿verdad? Bien, ¿resultados? A ver qué hacemos ahora. Claro, sin duda esto refleja que es una decisión conflictiva, ¿no, Alejandro? Claro, yo esto es lo que me refería en la introducción, que esto es todo un debate.
un debate donde la técnica, la ética, la moral, la psicología, todo se une. Y posiblemente al salir de esta sala pues no lleguemos todos a un acuerdo de manera que todo cambie, pero sí que hay elementos en los que yo creo que hay que reflexionar, pararse, pensar y luego por supuesto cada uno pues valorar de manera individual. Me parece lo primero es reconocer que estas decisiones nos tocan y nos tocan las fibras sensibles, personales, nuestras propias historias afectivas, humanas, y por tanto no es fácil tomar decisiones en mi situación concreta, pero sobre todo a lo que voy es a valorar otras situaciones de otras personas, porque muchas veces voy a valorarlas desde mi propia vivencia y no siempre es lo mismo. Segunda cuestión. Hemos hablado antes que la técnica está acostumbrada a luchar y el éxito es el que sobreviva a la persona. Antes hemos hablado de, ¿es necesario los cuidados paliativos? ¿Están indicados? Y todos aquí decíamos, o la gran mayoría decía sí. Claro, cuidados paliativos, vamos a ver, aunque duela, esta enfermedad, como se ha dicho en repetidas ocasiones, termina en la muerte, irremediablemente. Si termina la muerte significa que en algún momento tenemos que cuidar esos últimos momentos. Cuidar esos últimos momentos, ¿qué implica? Esto es otra cuestión. Desde luego hacer todo por la persona para que se sienta aliviado, para que se sienta bien. A partir de ahí hay algunos tratamientos que obviamente yo creo que ninguno pondríamos, tratamientos agresivos. Supongamos que esa persona en este momento del final de su vida presenta además un tumor, y un tumor en una fase agresiva. No creo que nadie en ese momento pusiésemos unas intervenciones quirúrgicas y una quimio. En esto yo creo que la mayoría de la gente, y me gustaría a lo mejor preguntarlo, pero en fin, yo creo que estaríamos bastante de acuerdo en que no sería el momento de empezar a hacer este tipo de tratamientos. Claro, la historia de la nutrición y la hidratación es que es algo tan humano que nos toca, en esa frase que tú misma has dicho de dejar morir o dejar sediento a la persona. Ese es el tema. Claro, a eso es a lo que voy. Es decir, esto lo podemos retirar o no lo podemos retirar. Hay personas que dicen, esto es un cuidado básico y por tanto no lo podemos retirar. Si estamos en casa, la técnica puede hacer muchas cosas, pero todo lo que puede hacer la técnica es bueno, está indicado, o es lo que humanamente podamos hacer por la persona. Si yo estuviese en casa y la medicina no existiese, realmente yo desde casa, ¿cómo daría de comer y de beber a esa persona? Desde luego hasta el final, pero quizá no metiendo una sonda. Bueno, de esto son visiones. Hay pros y hay contras de cada una de las partes. Yo lo que creo que tenemos que entender todas las partes y luego escuchar, yo creo que a Lourdes, un tema que me parece que es muy interesante, que no sé si es lo que ibas a preguntar, sobre cuestiones de la sonda a nivel médico. No solo la sonda, ¿no? Yo, imaginándome casos, ¿no? Intento hablar también por los que están ahí sentados, te encuentras como profesional, te encuentras como familiar. Es decir, ¿puedo dejar morir de hambre, Lourdes? Aunque esté muy malito. Bueno, lo primero que hay que pensar, que eso lo dije antes y lo dije un poquito con intención, es que es una enfermedad que mata. Y uno de los marcadores de que está llegando el final de la enfermedad es los problemas de nutrición, de deglución, ¿vale? Eso es un signo como el que me he roto un hueso y me duele, ¿vale? Entonces, un signo de que está llegando el final es que no como. Entonces, y luego, por otro lado, hay que pensar, que ya lo ha empezado a comentar Alejandro, ¿una sonda es un cuidado? ¿Lo puede poner cualquiera? ¿O hace falta alguien entrenado para hacerlo? Luego, es un tratamiento. Y como todo tratamiento, tiene que tener una indicación y una contraindicación. ¿Qué indicaciones podemos pensar para poner una sonda? La primera, que oigo todavía a los residentes de mi hospital y les riño, es: le he puesto una sonda
para que no haga una aspiración. Mentira. La sonda causa aspiración, porque si lo piensan, si yo meto un tubo por la boca hasta el estómago, el esfínter que cierra el esófago está abierto, con lo cual estoy permitiendo el paso de la comida hacia arriba, hacia la boca. Y el paciente con una sonda se aspira con mucha más frecuencia que el paciente que no la tiene puesta. Porque además, por la sonda nosotros metemos el alimento, aunque lo hagamos con cuidado, a una velocidad mucho más rápida que lo que el paciente es capaz de deglutir. Y entonces eso también favorece la subida del alimento para arriba. Si el caso en lugar de una sonda fuera esto que llaman los APEC o estos dispositivos que también son un tratamiento, ¿no? Por no centrarnos solo en la sonda, sino que hoy en día también nos encontramos otros casos. La APEC, que es bueno, pues una sonda que meto directamente al estómago. Si la sonda nasogástrica no la puede poner cualquiera, poner una gastrostomía que necesita un quirófano, mucho menos. Luego también es un tratamiento, ¿vale? El tema es que también puede haber aspiraciones, porque es muy frecuente que estos pacientes no tengan una capacidad el esfínter que separa del esófago del estómago no sea competente, y volvemos a lo mismo. Al meter la alimentación de una forma relativamente rápida en el estómago favorezco la aspiración, y también hay aspiraciones. Y por otro lado, no se ha encontrado realmente, es muy difícil, o sea, en todas estas cosas el problema que tenemos es que no podemos hacer ensayos randomizados, es decir, este paciente que tiene las características tal y otro que tiene unas características muy parecidas, a uno le pongo una sonda, a otro no se la pongo y veo cómo evoluciona. Como pueden pensar, eso no sería ético de realizar, ¿vale? Entonces no tengo estudios claros comparativos, pero lo poquito que se puede ver de lo que pasa en el día a día es que la supervivencia de los pacientes alimentados por un tipo de sonda o por la otra no es mayor que la de aquellos que tienen una persona con infinita paciencia, que les da una cucharadita ahora, otra dentro de media hora, y poquito a poco le va metiendo, porque siempre algo tragan, como decía ella, como le decía la mujer de la película, ¿no? Si a la primera cucharada se me atraganta, me espero y le doy la segunda, ¿vale? Entonces eso se puede hacer, cuidadores entrenados lo hacen, y la supervivencia que se alcanza es la misma. La sensación de hambre y de sed nosotros no lo podemos evaluar porque no nos lo pueden contar. La única equivalencia que podemos tener es de pacientes con otro tipo de enfermedades avanzadas, como pueda ser el cáncer o como pueda ser una insuficiencia cardíaca, que sí nos lo pueden contar porque cognitivamente están bien. Y te dicen que no tienen hambre, que no quieren comer, porque la enfermedad les quita el apetito. Entonces, eso también nos tiene que servir de pista. Y la sensación de sed, la mejor manera de controlarla es con una boca bien limpia y bien cuidada. Eso sí que es importantísimo, porque muchas veces estos pacientes no comen bien, porque hay que ver las bocas que se ven, sobre todo en los medios hospitalarios y agudos, ¿vale? Entonces, cuidar, importantísimo, cuidar esa boca del paciente, porque el paciente sí saborea su boca, y a muchas veces, o a veces tiene un diente torcido que le está pinchando en la encía del otro lado, y a lo mejor hay que quitárselo, porque a lo mejor eso también está haciendo que no trague bien. O sea, que ese tipo de cuidados son mucho más importantes, que tampoco se favorece. Por ejemplo, decimos, vamos a ponerlo porque tiene una úlcera y para que mejore la úlcera. La úlcera ha aparecido porque el paciente se está muriendo. Y seguramente, si yo le tengo atado para que no se quite la sonda, que se la va a intentar quitar, le tengo atado y voy a favorecer la úlcera. Y además, hay que pensar una restricción puesta a un paciente que se está muriendo para que no se quite una sonda. Eso sí que duele. Estás añadiendo todavía más cosas. Lo que está claro es que lo de la boca, ha habido una de cabezas haciendo así cuando has dicho qué bocas se ven. Bien.
Aquí se suscitan preguntas, pero yo voy a dejar que ustedes las hagan luego, ¿no? Podríamos incluso pensar, bueno, pero ¿quién toma la decisión? ¿Quién? Equipo, ¿qué situación se genera en este equipo? Está la familia que insiste en que no, luego el equipo dice que sí o que no, incluso podríamos decir que en una institución a lo mejor sí que se hace frente a otra que no. Acá Lourdes el tema de las sujeciones también en este tipo de casos. Vamos a pasar a ver el último recorte porque vamos a pasar enseguida al turno de preguntas donde seguro que algunas de ellas las subrayan. Vamos a ver otro trocito del documental de antes, el de Morir dos veces. En este caso estamos escuchando otra vez a la mujer de este paciente que se encuentra ya en una fase avanzada. Adelante. Hola, cariño, ¿qué tal? Uy, ese gatito tan guapo. Está esa boca. Mi madre hablamos, mi madre tiene, bueno, pues tiene un pensamiento distinto. Ella piensa que él guarda cierta conciencia, que él comprende una parte de lo que se dice. En eso yo difiero. No le hablo porque creo que es, no voy a decir inútil, pero sí pienso que sirve de muy poco. Él no le hace nada, ni siquiera ha llegado a un punto en que no atiende. Hubo un punto, ciertos años, en los que sí, tú le hablabas y él respondía, o hacía el amago de responder, o notabas un cambio en la expresión de su cara de lo que eran buenas palabras a malas palabras, pero en el presente ya se ha perdido. O sea, digamos, es como si tuviera una máscara rígida que no cambia nunca. Claro, nos encontramos ante estas situaciones difíciles de tomar decisiones. Por ejemplo, este hombre podría empeorar o podría enfermar la mujer o cualquier situación que hiciera que a lo mejor tuviera que ir al médico, a lo mejor se plantease en este mismo caso de la sonda o cualquier otra decisión y él no se entera o sí se entera. Pero ¿qué pasa con la toma de decisiones en este momento? Antes Alfonso mencionó así un poco de retos, ¿no? También para esta etapa el tema de las voluntades anticipadas. ¿De qué va todo esto, Alejandro? Bueno, la verdad es que Alfonso hizo una disección perfecta de todos los problemas que surgen en esta etapa. Las decisiones de quién son, siempre del paciente. Lo que pasa es que no siempre el paciente puede expresarlas y por tanto alguien tiene que expresarlas por él. Pero la decisión es del paciente, o sea, la voluntad es del paciente y esto es muy importante. Por tanto, la familia que ha estado ahí cuidando, dejándose el tiempo, la vida, el cariño, en estos últimos momentos, por quien tiene que tomar las decisiones por el paciente y por las voluntades que de verdad tendría el paciente en caso de que pudiese expresarlas. Lo bueno de esta enfermedad es que con buena información, con buen conocimiento, todo esto se ha podido hablar previamente. Debería haber podido hablar previamente, intentar sacarlo encima de la mesa. Muchos de los casos que nos han ido poniendo y comentando, pues se habla, pero no siempre se habla. Y esto es conveniente hablar. Las voluntades anticipadas, directrices anticipadas, bueno, el testamento vital ha tenido muchísimas denominaciones, ayudan justamente a que la persona, cuando todavía es consciente y puede tomar decisiones, puede expresar claramente su voluntad para que el día de mañana, cuando esta falte, esa voluntad, esa competencia, pues quede constancia. Esto va a facilitar muchísimo a los equipos que están atendiendo a las personas y a las propias familias a tomar decisiones que son tremendamente duras en este momento. ¿Tenéis muchos casos de pacientes en el contexto en el que tú trabajas, Lourdes, en el que hayan formulado este tipo de directrices? O sea, ¿verdaderamente esto es algo que se está haciendo o es algo que nos lo encontramos en este contexto, que estamos un poco más sensibles al tema, pero luego en realidad la sociedad tampoco? Todavía está muy verde el tema. Yo sí que no es infrecuente encontrarme situaciones pues como el tema de sonda sí, sonda no, en el que la familia opina una cosa, entonces uno intenta ver realmente cuál era la opinión del paciente. Actualmente existe un registro informatizado al que tenemos acceso
con una clave. El acceso queda registrado, o sea, yo no me puedo dedicar a mirar el acceso si mi vecino tiene o no tiene hechas voluntades. Lo puedo hacer, pero se va a quedar una huella de que lo he mirado. Y todavía estoy por encontrar un solo paciente con Alzheimer que haya dejado hecho directrices. Yo creo que porque las personas que estamos viendo con la enfermedad son personas muy mayores, este tema pues es que si lo pensamos que lleva vigente así como más conocido 10 años, 20 como muchísimo, entonces nadie se lo ha planteado. A mí me gustaría saber en esta sala si alguien, que levanten la mano los que se han planteado alguna vez hacer instrucciones previas o como lo queramos llamar. Ah, pues hay un... Vale. ¿Quién se lo ha planteado? Vale, ¿y quién las tiene? Bueno. ¿Tú las tienes? Yo no. ¿Tú? Yo las tengo escritas, pero no puestas allá. Yo tampoco. No registradas. Ahora, le he dicho a todo el mundo que me quiera oír que a mí no me pongan una sombra, me pase lo que me pase. Así que si apareces por aquí lo tendremos en cuenta. Bien, no sé si queréis añadir algo, si no, vamos a pasar la palabra aquí al público. Hay un par de compañeras con micros, levantáis la mano, os pasamos turno. Han salido algunos temas en los que no hemos entrado para gestionar precisamente el tiempo y dejar estos minutos y que salgan a la luz. Sobre estos temas o otros que tengan que ver con la enfermedad de Alzheimer en este momento. Sí. Ahora, el público, la mayoría había dicho depende en la sonda nasogástrica y yo creo que esa es la postura, ¿eh? Hay que individualizar en cada caso la mejor decisión para ese momento, ¿vale? Porque hay veces que a la familia le supone tal angustia el pensar que el paciente se está muriendo de hambre que estamos haciendo mal mayor tomando. Lo que pasa es que hay que pactar plazos, hay que pactar. Nuestro objetivo con esto es esto, le vamos a dar este tiempo a ver si se cumple o no se cumple, si no se cumple entonces nos lo replantearemos, o sea, hay que ir trabajando. Entonces yo creo que es verdad que la respuesta más afectada es depende. Como en cualquier cosa en medicina hay que individualizar cada caso y cada situación, ¿vale? Era una trampa la pregunta. Venga, manos levantadas. Ahí. Amigo de Colombia, que también ha venido de Colombia, José Carlos. Aló. Pienso que la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿dónde quisiera uno morir? Yo no quisiera morir en una unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Preferiría vivir en mi casa. Pero la pregunta es, ¿qué es mi casa? ¿Es la habitación o es el sitio donde me siento amado y protegido? Bien, no sé si había una pregunta o una reflexión, ¿verdad? Sin duda, ¿no? Todos nos deseamos estar en un contexto donde nos sintamos cuidados, protegidos, también en una institución. Quizá nos podemos sentir amados y protegidos, ¿no? Porque no es que no pueda estar nuestra familia, pero depende. Yo añadiría una cuestión también ahí, cuando hemos hablado de cuál es el mejor sitio. Y en general es verdad que todos querríamos en la casa y con el matiz que acaba de comentar esta persona, pero también en la medida de lo posible, terminaste la frase, en la medida de lo posible. A ver, esto es de las decisiones duras de una familia también, hasta dónde puedo llegar. Vamos a ver, y luego puede conllevar mucha culpa el decir hemos tenido que llevar a papá, a mamá a una residencia. Y yo creo que aquí las cuestiones de la culpa también hay que reestructurarlas un poco y ponerlas en su lugar, porque uno hace lo mejor que puede hacer las cosas. Y a veces lo mejor no es lo óptimo, porque no llega, porque no puedes, porque muchas veces nos exigimos un 100% y no siempre en el 100% está lo mejor, porque eso al final tiene consecuencias. Yo creo que todo eso hay que meterlo en el saco de las tomas de decisiones y en la medida de lo posible. Cada uno preferimos una serie de cosas, pero luego el contexto, bueno, pues también va llevando. Las directrices anticipadas, de hecho,
conllevan esta perspectiva. Uno toma unas decisiones anticipadas, pero también nombra a una persona que puede tomar decisiones en función del momento en el que está, porque a lo mejor las cosas cambian, ¿no? El contexto cambia. Luego, una cosa que dijo antes Alfonso, ¿no? No todas las familias son iguales. Aquí hemos visto el ejemplo de una mujer que quiere mucho a su marido, pero nosotros en nuestra práctica clínica no es raro encontrarte que a veces el cuidador principal es una mujer maltratada y incluso a veces separada, y que cuando el paciente se pone malo reaparece y asume los cuidados. Eso conlleva... O personas mayores, ¿no? Estamos hablando del Alzheimer como un problema también asociado a la edad. ¿Cómo será el cónyuge o la cónyuge de ese enfermo, ¿no? Posiblemente una persona mayor también con sus problemas de salud también. Preguntas. Aprovechemos este rato. No me puedo creer que no suscite preguntas. A ver, por aquí. Por aquí, Mónica. Vamos. Hola, yo soy trabajadora social, vengo desde muy lejos para esta jornada y creo que es una figura que no ha aparecido todavía. Ella es un enlace entre la bioética que puede tener el psicólogo clínico, la cuidadora paliativa, y ella es un enlace muy importante ahí porque va a ver casos y va a personificar eso que estamos hablando, ¿no? Yo abogo y creo que es muy importante, yo lo tengo junto con ella, que es la que ha levantado la mano aquí a mi lado, que sí que tenemos que cuando este tipo de enfermedad empieza a aparecer, sí que se debe de informar a la persona que tiene que dejar escrito, o que tiene que dejar pactado, si no ella, alguien que esté a su lado acompañándola, bien sea en su casa, bien sea en el hospital o donde va a estar, que debe de ir diciéndolo. Porque ese dolor que va a tener la familia va a paliarlo mucho. Va como a que se gestionen ahí las cosas de otra manera. El dolor se va a mitigar y yo creo que se debe de decir. Y bueno, que ha faltado una trabajadora social, ¿no? Pero voy a llevar más profesionales. Vale, pero no hemos tenido solo desde el rol, un fisioterapeuta, hay un agente de pastoral, y un auxiliar y muchos. Estamos intentando representar, pero sin duda esto que comentas es interesante. ¿En qué medida promovemos los profesionales en instituciones, sobre todo, que nos es más accesible el que las personas que sanas o que empiezan con deterioro cognitivo puedan ir formulando sus voluntades, ¿no? Alfonso comentaba una de las cosas muy importantes, y es que él decía, daba la información al paciente. Él incluso se despedía del paciente aun cuando no tuviese ya estas competencias. Esto es dar protagonismo al paciente, y realmente no estamos acostumbrados, yo creo, aún a dar ese protagonismo, a dar esa información que de hecho es un derecho del paciente y está recogido en la ley, pero no estamos acostumbrados a hacer esto. Y en la familia nos cuesta muchas veces decir las cosas. En una de las cartas que dio José Carlos Bermejo al principio decía, y yo no te dije el diagnóstico porque no me atrevía, ¿no? O algo así. Claro, es que es muy duro, ¿no? La conspiración del silencio es algo muy habitual en las enfermedades terminales. Bueno, esto no es que sea la enfermedad terminal al principio, cuando te dan el diagnóstico, pero sí que tiene muchas características en este sentido de ir apagándose una vida poco a poco. Y la conspiración del silencio puede empezar ahí. Ojo con eso, que hay que luchar contra esto porque no ayuda. ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí. Por aquí Mónica estaba pendiente. Primera fila luego. Adelante. Sí, que se habla de la familia como si la familia realmente fuese una unidad, y la familia no es una unidad. Te puedes encontrar que tú eres la persona cuidadora de referencia y tus hermanos que no están implicados en la situación opinan otras cosas desde lejos, con lo cual el sentimiento de culpa y el sentimiento de sentirse quemado es muchísimo más alto que parece, porque al final parece que te estás tragándole mucho físicamente tú a tu padre,
cuando madre. Hablas en primera persona porque quizá trabajas en el cuidado profesional, familiar. No me he dado cuenta, pues No pasa nada porque lo he vivido. Porque lo he Efectivamente, vivido. ¿verdad? Por mi madre que tenía Alzheimer y por mi padre que tenía otra enfermedad terminal. Entonces, de alguna forma, te dejan sin estar preparado tomar decisiones y luego encima te piden declaraciones. ¿Cómo manejamos estas situaciones, compañeros? Eso en todos los cursos que se hacen de cuidados paliativos se habla del síndrome del que viene de Albacete o de donde queráis, ¿vale? O el hijo de Bilbao. El hijo de Bilbao, da igual. Por no focalizar en un sitio, ¿vale? O sea, hay un cuidador que ha echado el resto, que ha aprendido a cuidar, que tiene las ideas claras, que toma las decisiones, y de repente aparece ese otro hijo y llega y ¿cómo tienes a mamá así? Vámonos corriendo al hospital. Entra por la puerta de la urgencia y el paciente fallece en el hospital a las 24 horas. Hemos tirado por tierra la labor incluso de años, ya no digo de meses, a veces de años, porque ese cuidador que lo lleva haciendo estupendamente tanto tiempo, al final se siente frustrado porque lo que quería era que su madre o su padre falleciera en casa, no se ha cumplido, y encima le queda el complejo de culpabilidad de que se ha muerto porque lo ha hecho mal y no lo ha llevado antes al hospital. Desgraciadamente eso ocurre y es muy difícil de evitar, salvo que intentemos, o sea, lo que nosotros intentamos siempre es hacer reuniones familiares, intentar implicar a toda la familia, pero el que no se quiere implicar no le puedes llevar de una oreja. Y el problema es que el complejo de culpabilidad por no estar contribuyendo en los cuidados a veces lo saca después de esa otra manera, que es exigiendo que se haga algo que no tiene sentido, porque lo que está pasando realmente es que se está muriendo y por eso le ves tan mal, porque sí, se está muriendo y lo que queremos es que se muera en casa. No sé, Alejandro, ¿cómo? Y esto, totalmente de acuerdo con lo que comentas y cómo afecta esto en en estos últimos momentos de la vida del paciente, pero también está demostrado en muchos estudios cómo eso que tú apuntas de, la escasa unión de la visión de la familia, el escaso apoyo al cuidador, todo esto es un indicador de riesgo del burnout. Decía, no todas las personas tienen que tener burnout, que cuidan. Hay muchos factores de protección. Este justamente sería uno de los factores que facilita mucho la aparición del burnout, porque yo estoy dedicándome, estoy haciendo, y sin embargo vienen las críticas, vienen otros pesos más allá, y esto es muy duro de manejar para la persona. Y yo lo que creo también aquí es que la persona, ese cuidador principal que se tiene que enfrentar con un clima familiar, entre comillas, hostil, también necesita entonces buscar apoyos, ya sea de otros amigos, de otros familiares, de otros entornos o profesional, de manera que pueda llevar emocionalmente esa situación que no es fácil y que puede ser larga. Ahí hace muy buena labor la trabajadora social, entre otros profesionales, ¿no? Pero en el ahí está, me la tengo que ganar. Especialmente en el contexto primario, ¿no? De domicilios y demás, donde a veces la familia o los médicos de familia o las enfermeras comunitarias, todo. Pero no, es cierto que tiene un carácter preventivo clave, ¿no? El invitar, no solo por la sobrecarga del cuidado, sino por la toma de decisiones, ¿no? Había otra pregunta. Sí, buenas tardes. No es tanto pregunta, sino reflexión o preocupación. Paliativos para mí es algo relativamente nuevo, quizá 2 años, 3 años, enfocado en el Alzheimer, ¿no? Trabajo en una residencia y la verdad es que me preocupa el miedo un poco que tenemos todos, ¿no? Yo también me lo planteo, el miedo a dejar morir, ¿no? Por decir así. Cada vez es más habitual, más frecuente el que haya derivaciones hospitalarias para colocación de sondas, ¿no? Diversos tipos de sondas. Sonda sí, sonda no. ¿Qué hacer ahí, no? Calidad de vida hasta el final, bueno, son muchas cuestiones. Lo que yo valoro, lo que yo veo en donde yo estoy y con el personal sanitario que hay es que a veces me da la sensación que nos lo queremos quitar de un poco de encima, ¿no? Es decir, bueno, estoy mezclando, tengo como un montón de ideas en la cabeza y un poco nerviosa también por hablar en público, las cosas como son.
bueno, centrándome, ¿quién toma la decisión de colocar una sonda? No sé, no estoy segura hasta qué punto la toma la familia. No sé si la familia habla por la persona enferma, por Alzheimer. Creo que a veces no, creo que la decisión a veces la toma el entorno sanitario, el médico y los enfermeros, inclusive el médico, si me apuras. Y creo que a veces no se está ofreciendo ese espacio del que tú hablabas antes, ¿no? Una especie de contrato con la familia, un poco ver hasta reflexiones dónde, compartidas, eso, ¿no? reflexiones compartidas, un espacio de debate, eso nos falta, ¿no? Creo que ahí tenemos la oportunidad o el reto para mejorar nosotros también, ¿no? Y poder acompañar a la familia en ese proceso. Me parece difícil, creo que a veces decidimos nosotros y eso creo que no puede ser así. Y por otro lado también el tema de las derivaciones hospitalarias, ¿no? Cuando ya están tan malitos, ¿no? Tan malitas, el riesgo que a veces se entraña, ¿no? Y el miedo que a veces tenemos a que se mueran nosotros, ¿no? O que es lo fácil tal vez que se mueran en el hospital, por quitarnos un poco el... Bueno, son observaciones que yo hago con el tiempo que llevo trabajando en la residencia y, bueno, como estamos hablando un poquito de esto, me apetecía un poco transmitir la idea, la preocupación y... Es cierto que cuando comentábamos, gracias, y cuando comentábamos en el equipo de trabajo cuántos casos están de cuidados paliativos con pacientes de Alzheimer en la unidad de cuidados paliativos en concreto que tenemos, comentaba el jefe médico, pues tampoco son tantos, un 3,5, 4,5, que dice, pero en residencia, en las 140 plazas que tenemos aquí de personas mayores asistidas, dice, anda que no hay casos de enfermedad de Alzheimer al final de la vida a los cuales brindamos el mismo cuidado paliativo que estamos haciendo en la unidad, ¿no? O muy semejante, ¿no? Con lo cual ahí sí que es cierto que es un reto, ¿no? El contexto de otros sitios. Presidente. Yo creo que lo importante es anticiparnos. Conocemos perfectamente la trayectoria del final de la enfermedad de Alzheimer. Vamos a tener dos problemas. Uno, el problema de la alimentación y otro, las infecciones. Entonces, sería muy importante, si no lo ha dejado previamente especificado el paciente, en que nos sentemos con la familia, le expliquemos cuál va a ser ese proceso. Ya lo ha mencionado Alfonso, ¿no? La mortalidad a partir de la primera infección, ¿vale? Si hemos mandado al paciente 3 veces en los últimos 6 meses a la urgencia, la cuarta la vamos a mandar también, ¿vale? Pero eso es mucho más fácil trabajarlo cuando el paciente vuelve del hospital y lo dejo previsto para la próxima vez que en caliente. En caliente, ¿qué voy a hacer? Llamar a la familia y le pregunto, oye, ¿la mando o no lo mando? O sea, creo que tenemos suficientes pistas como para tomar decisiones por anticipado, poder reflexionar, poder pactar y un poco... Y luego hay otra cosa. La indicación médica la hace el médico, ¿vale? Si tengo una apendicitis, yo indico una cirugía, pero el paciente puede aceptarla o rechazarla, ¿vale? Entonces, no puedo dejar toda la responsabilidad en la familia, porque además estamos hablando de una decisión que deja un cargo de conciencia, si no está bien planteado, de que mi madre se ha muerto porque yo la he dejado morir de hambre o porque no ha ido al hospital cuando tenía una neumonía. Entonces, eso hay que trabajarlo muy bien y dejar que la familia entienda realmente en qué situación estamos para que luego eso no pase factura a posteriori, ¿vale? Pero siempre trabajándolo por anticipado y poniendo nosotros encima de la mesa todas las cartas, o sea, los pros y los contras de hacer cada cosa, qué beneficios tiene para el paciente, qué perjuicios. Un paso por la urgencia de un hospital para un paciente de estos, antes decía Alfonso que para empezar no les dejan pasar a la familia. Les metemos en un ambiente hostil que no conocen a nadie, empezamos a pincharles, le llevamos a rayos, pues le estamos maltratando literal y encima le atamos para que no se quite la vía que le hemos puesto, Le estamos maltratando tremendamente a un paciente que no entiende nada de lo que se le está haciendo. Entonces, también antes de pensar si le vamos a someter a todo eso, hay que ver si realmente el objetivo merece la pena. O sea,
nuestro fin para justificar eso? ¿Tiene algún sentido o no? Y habría que sentarse una tras otra con todas las familias y plantear eso antes de que ocurra. Una cuestión también en el tema de este final de la vida. Yo creo que es importante que cuando hablamos de cuidados paliativos significa que estamos haciendo algo activo, que es cuidar, no es dejar morir. Es decir, la actitud en estos momentos no es que estamos dejando morir a una persona, no. Estamos acompañando a una persona mientras viva para que viva lo mejor posible, hasta que muera, porque todos vamos a morir. Y él o ella va a terminar muriendo por esta enfermedad, como ha dicho Lourdes. Pero activamente vamos a cuidar todo lo que podamos. Y cuidarla no implica hacer tratamientos activos, sino que es cuidar al máximo posible. Y esto es muy importante. Esto también va a guiar mucho a las personas que estamos cuidando a estas personas. Estás pidiendo la receta mágica y eso no existe, porque estamos diciendo que hay que individualizar en cada paciente, ¿vale? O sea, yo siempre cuando me piden que dé una clase de este tema, digo, no traigo soluciones, traigo preguntas y vais a salir con más dudas que en que entrasteis, ¿vale? Porque no las tenemos las respuestas ninguno. Nos quedan un par de intervenciones, ahora pronto se levantan todas las manos, pero había visto solo dos. Las vamos a unir, ¿vale? Formúlala, por favor. Te veo al fondo. Luego escuchamos aquí al compañero que antes también habló y nos un poquito la respuesta a modo un poco de conclusión. Adelante. Hola, mira, yo creo que en esta sociedad se nos ha olvidado una cosa que es muy obvia, que el ser humano hace dos cosas seguro, una es nacer y otra es morirse. Yo soy enfermera de un hospital de la Comunidad de Madrid y yo veo que a los pacientes que tienen enfermedad avanzada, muy grave y que es evidente que necesitan unos paliativos y no otra cosa, pues después de hacerles miles y miles de intervenciones, no ya hablo cientos, ya miles, y de hacerles 400.000 diagnósticos médicos, ponerle todos los tratamientos del mundo, pues por fin se llama paliativos 2 días antes de morirse. Entonces, yo como enfermera pienso que además soy la experta, la profesional de los cuidados, debería poder llamar a paliativos y pedirles por favor asesoría y que vieran, y no que se hace el médico cuando ya ha dicho ya no puedo más, hace un parte y prácticamente vienen a sedar al paciente. Entonces las enfermeras hacemos lo que podemos, pero a mí me encantaría poder poner un parte de interconsulta cuando creo conveniente que el paciente ya necesita paliativos. Paliativos son muchas cosas, son otras intervenciones y que tienen que ver con el cuidado del paciente final, con su dignidad, con el confort y con el bien y con el bien morir. Entonces, yo hago esta reivindicación como profesional de los cuidados. Está claro, mientras le llevan el micro aquí porque lleva un rato ahí esperando con la mano en alza y va a ser la última intervención, si queréis. Mañana podemos seguir debatiendo, ¿no? Pero ahora recogemos un poco esta reflexión que has hecho y que seguro compartimos, ¿vale? No, yo creo que nos da miedo hablar de calidad de muerte. Y yo pienso que en esa fase final también la parte espiritual es muy importante. ¿Sí? No solo la sonda o no la sonda, es estar acompañado, es estar rodeado de amor, es estar en paz con Dios, los que creemos en Dios. Y yo pienso que todos son cuidados paliativos. Es poderse ir en paz, es finalmente el último paso, ¿no? Bien, gracias. Con un poco vuestras reflexiones concluir. Alejandro, he comentado dos temas dispares, pero podemos engancharnos a ambos. Por concluir, me daría con un canto en las narices si esto nos ayuda a cada uno de nosotros a reflexionar y entender esas situaciones vitales por las que pasan las familias, las personas, los cuidadores, ya sean profesionales o no, y todas estas decisiones duras que hay que acompañar, que hay que empatizar y que, bueno, yo creo que nuestra sociedad tiene que aprender a dialogar de manera interdisciplinar y en contacto con lo último que ha dicho el interviniente,
tenemos que dialogar desde todas las esferas, y es un poco como yo empecé, la parte médica, la parte ética, la parte psicológica, la parte social, la familia como un elemento fundamental, y no olvidarnos de la persona que está ahí, que sigue estando ahí, y saber qué es lo que quería. Lourdes, un par de cuestiones, si quieres, para cerrar. Una solo. Y bueno, pues que lo que hemos visto es que aquí en esta fase final de la enfermedad lo que sobre todo hay es mucha dificultad, porque hay que tomar decisiones difíciles. Cuantas más profesionales nos involucremos en esa toma de decisiones para que veamos todas las facetas y todas las caras y cada uno vea su opinión, serán por lo menos decisiones menos aventuradas, menos arriesgadas. Y bueno, pues un poco por contestar a la enfermera, tienes toda la razón, pero hay un problema, y es que los equipos consultores somos equipos consultores, y un médico no puede intervenir sin que otro médico, que es el responsable del paciente, se lo pida. Y ese es el gran problema, ¿vale? Yo me lo encuentro cada día en mi hospital, pero somos consultores, no somos responsables directos del paciente, y vuestra labor es tirar de las orejas al médico que lleva a ese paciente para que nos avise. Eso sin duda sí está muy bien a las enfermeras. Bien, yo creo que hemos despertado muchos retos. No sé si aplauden por lo de las orejas. Hemos despertado retos en los cuales también ojalá nos veamos interpelados y comprometidos todos. Gracias a todos. Mañana a las 10 de la mañana nos vemos aquí para continuar. Buena tarde. El abuelo en casa compartía las finanzas, compartía las caricias y el calor. El abuelo en casa compartía las infancias y llenaba con cuentos la ilusión. Pero a la hora de comer manchaba el mantel, pero a la hora de comer bailaba